Don Julián y doña Tomasa llevaban más de 40 años sembrando la misma tierra. La misma que sembraron cuando eran jóvenes y no tenían casi nada, cuando llegaron con las manos vacías y la determinación de quien no tiene más opción que echar raíces. La misma que vieron crecer a sus hijos. La misma que los había enterrado en faenas de sol a sol y levantado en cosechas que a veces alcanzaban y a veces no, pero que siempre les daban razón para volver a sembrar. En esa tierra habían nacido sus nietos. En esa tierra había muerto su hijo mayor, un año de sequía que nadie en el pueblo olvidaba. En esa tierra estaban, sin que nadie lo supiera, todas las historias que los hacían ser quienes eran. No tenían escrituras modernas. Nadie en el rancho del Mezquite las tenía. Tenían papeles viejos, recibos con fechas borrosas, un acuerdo de palabra que el pueblo entero conocía y respetaba desde hacía décadas. 40 años de maíz, de frijol, de manos en la tierra y espalda al sol. Eso era su título, el único que conocían, el único que habían necesitado. Eso creyeron que era suficiente. Las camionetas llegaron un martes por la mañana, 3, negras, con vidrios oscuros, levantando polvo por el camino de terracería, como si tuvieran prisa o como si no les importara nada de lo que pisaban. Bajaron hombres con corbata y carpetas, y bajó también el licenciado Bermejo, que así le decían al hombre poderoso del municipio, aunque nadie sabía bien qué licenciatura tenía ni si había terminado algo. Lo que sí sabían era que tenía contactos, que sabía moverse, que cuando quería algo lo conseguía con papeles y sellos antes de que uno pudiera entender qué había pasado. Se plantaron frente a la casa de don Julián sin llamar a la puerta. «Esta propiedad ha sido regularizada», dijo uno de los hombres de corbata con esa voz de quien repite algo que aprendió de memoria. «Los documentos están en regla. Tienen hasta el viernes para desocupar». Don Julián salió al portal. Era un hombre delgado, de espalda encorvada por los años y las cargas, con un sombrero de palma que usaba desde que su padre se lo regaló. Lo miró a los ojos. Luego miró los papeles que le extendían. No supo leer todo lo que decía, pero entendió suficiente. «Esta tierra es mía», dijo con voz tranquila. «Con todo respeto, señor, los documentos dicen otra cosa». Don Julián no discutió más, no gritó, no maldijo, solo se quedó parado en su portal, con el sombrero en la mano, mirando a esos hombres como quien mira algo que no termina de entender, pero que ya sabe que es injusto. Adentro, doña Tomasa escuchó todo desde la cocina. Se limpió las manos en el delantal. Caminó hasta el cuarto donde guardaban las cosas importantes. Descolgó la foto de su boda que colgaba en la pared desde siempre. La envolvió en un trapo limpio. Luego agarró el costal donde guardaba las semillas de la próxima siembra y salió. No dijo nada, no lloró frente a ellos, solo tomó la mano de su esposo con esa firmeza de quien ha caminado toda la vida junto a alguien y sabe exactamente cómo apretar para decir lo que las palabras no alcanzan a decir. Y juntos caminaron por el sendero de tierra que habían caminado miles de veces. El mismo sendero del que conocían cada piedra, cada curva, cada tramo donde el barro se hacía pesado en temporada de lluvias. El mismo que ya no sería suyo. Don Julián caminó con la cabeza levantada. Eso fue lo que la gente recordó después. Que no caminó agachado, que no caminó como quien pierde, que caminó como quien sabe que tiene la razón, aunque en ese momento nadie lo esté defendiendo. El pueblo los vio irse desde lejos. Y ese fue el momento más vergonzoso que muchos habían vivido en mucho tiempo. Nadie habló ese día. Los vecinos miraron desde sus puertas, desde sus ventanas, desde el borde del camino. Algunos bajaron la mirada cuando los abuelos pasaron cerca. Otros se metieron a sus casas,
Unos pocos murmuraron algo entre ellos, pero en voz muy baja, como si las palabras en voz alta fueran peligrosas. El licenciado Bermejo no era la primera vez que hacía algo así. Llevaba años comprando terrenos y parcelas del pueblo, a veces con tratos oscuros, a veces con papeles que nadie entendía, pero que todos firmaban por miedo o por necesidad. Varios vecinos ya habían perdido pedazos de tierra, pero siempre de uno en uno, siempre en silencio. Divididos, era más fácil callar. Esa noche, sin embargo, nadie durmió bien en el rancho del Mezquite, porque aunque nadie lo dijera en voz alta, todos estaban pensando lo mismo. Recordaban a don Julián en la época en que el río se desbordó y perdieron la cosecha. Él fue el primero en repartir lo que tenía, sin que nadie se lo pidiera, sin hacer cuenta de cuánto daba, ni esperar que alguien le dijera gracias. Recordaban a doña Tomasa cuando el hijo de la señora Remedios se enfermó de gravedad y no había dinero para el médico. Ella prestó sin preguntar cuándo le devolverían, y nunca volvió a mencionar ese dinero ni una sola vez. Recordaban que su puerta siempre había estado abierta, que en los velorios eran los primeros en llegar y los últimos en irse, que cuando alguien necesitaba consejo, don Julián escuchaba con paciencia y sin juzgar, que doña Tomasa siempre tenía algo en la olla para quien llegara con hambre. 40 años de eso, y ahora nadie había hecho nada. Algunos se dijeron que no era su problema, que ellos tenían sus propias deudas, sus propios miedos, sus propias tierras que cuidar, que meterse en eso era arriesgado, que el licenciado Bermejo era gente con poder y con contactos, y que uno no le buscaba pleito a ese tipo de personas sin pensarlo bien. Todo eso era cierto, y aún así no dejaba dormir. Al día siguiente, antes de que amaneciera del todo, entró el tractor al pueblo, grande, ruidoso, con un operador que masticaba chicle y miraba para otro lado. Venía a preparar la tierra para lo que el licenciado Bermejo tenía planeado. Un proyecto, decían, un desarrollo, algo que sonaba importante en los papeles, pero que en el pueblo nadie había pedido ni necesitaba. El tractor tomó el camino que llevaba a la parcela de don Julián, y entonces Gavino se paró. Gavino era el vecino que colindaba con la parcela. 40 y tantos años, manos grandes, hombre de pocas palabras. No dijo nada. Solo caminó hasta el borde de la tierra y se quedó parado ahí, con los brazos cruzados, mirando al operador del tractor. El operador tocó el claxon. Gavino no se movió. Entonces salió la señora Remedios de su casa, caminó despacio, con su rebozo negro y sus chanclas, y se paró junto a Gavino. Luego salió don Macedonio, el carpintero, luego las hijas de la familia Cisneros, luego 3 muchachos jóvenes que nadie mandó llamar, pero que vieron lo que estaba pasando y dejaron lo que estaban haciendo. No gritaban, no traían palos ni machetes, no amenazaban a nadie, solo estaban ahí, de pie, en silencio, frente a la tierra de los abuelos. El operador del tractor apagó el motor. Nadie le había dicho que lo hiciera, nadie lo amenazó, solo que había algo en ese silencio que hacía muy difícil seguir adelante. Se quedó sentado en la cabina un momento, mirando a esa gente que no gritaba, ni avanzaba, ni pedía nada. Solo estaba. Y eso, por alguna razón, pesaba más que cualquier otra cosa. Sacó su teléfono y llamó al licenciado Bermejo. «No puedo entrar», le dijo. «Hay gente». «¿Cuánta gente?» El operador miró. Ya eran más de 20. Llegaban más desde el camino. «Bastante», dijo. «Y no se ven con ganas de moverse». El licenciado Bermejo llegó al mediodía con sus hombres de siempre y una actitud que él creía intimidante. Pero algo estaba diferente. Ya no era 1 o 2 vecinos a los que podía ignorar. Era el pueblo entero, o casi, parado en silencio frente a una tierra que todos sabían a quién pertenecía. «Esto es una obstaculización», dijo con voz fuerte. «Tienen documentos en contra. La ley está de nuestro lado».
Nadie respondió. El silencio de ese pueblo en ese momento fue la cosa más pesada que el licenciado Bermejo había sentido en mucho tiempo. Porque no era el silencio del miedo, era otro. Era el silencio de la gente que ya decidió algo y no necesita explicarlo. Fue el viejo don Macario, que había llegado apoyado en su bastón sin que nadie lo llamara, quien habló al final. Solo dijo: «Aquí todos sabemos de quién es esta tierra, y todos sabemos cómo llegó usted a tener esos papeles. Nada más». Pero eso fue suficiente. Lo que siguió tomó días, pero ya había empezado. Alguien del pueblo contactó a un abogado agrario de la ciudad. Alguien más habló con el periódico regional. Varios vecinos empezaron a juntar testimonios, fechas, recibos, cualquier papel que mostrara la historia real de esa tierra y de las otras que el licenciado había ido tomando con los años. Y salieron cosas. Salió que los documentos con los que había regularizado la parcela de don Julián tenían irregularidades, que las firmas en algunos papeles no correspondían a las personas que supuestamente las habían puesto, que había un funcionario del municipio que había facilitado los trámites a cambio de algo que nadie quiso decir en voz alta, pero que todos entendían. Salió también que no era solo la parcela de los abuelos. Eran 6 propiedades más en el pueblo y otras en ejidos cercanos. Tierras de familias que habían firmado sin entender, tierras de viudas que no tenían a nadie que les explicara qué decían los papeles, tierras de gente que tuvo miedo de preguntar, un patrón, una operación que llevaba años funcionando en silencio porque nadie la había mirado completa hasta ahora, porque por separado cada caso parecía un pleito menor, pero juntos contaban una historia muy diferente. Las autoridades estatales mandaron inspectores. Llegaron con caras serias y libretas. Hablaron con vecinos, revisaron los registros del municipio. El licenciado Bermejo intentó lo de siempre: llamar a sus contactos, mover sus influencias, hacer que el asunto se enfriara antes de que llegara más lejos. Pero esta vez había demasiados ojos puestos encima, demasiadas voces juntas. Una mañana llegaron a buscarlo a su oficina. No estaba. Lo encontraron esa tarde intentando salir del municipio con maletas en la cajuela. Lo detuvieron en el retén de la carretera, a 12 kilómetros del pueblo. Dicen que cuando los agentes se identificaron, él todavía intentó hablar de sus influencias, de sus contactos, de que había un malentendido. Pero esta vez nadie lo escuchó. Lo procesaron por fraude, falsificación de documentos y despojo de tierras. Y mientras el asunto legal seguía su camino, algo que toma tiempo pero que avanza cuando la verdad es clara, las propiedades irregulares fueron suspendidas. La parcela de don Julián quedó bloqueada en lo que se resolvía todo, y se resolvió. Don Julián y doña Tomasa regresaron a su tierra un jueves por la mañana, cuando el sol todavía no calentaba demasiado. Fueron varios vecinos con ellos. No hubo discurso, no hubo banda de música ni celebración ruidosa. Solo la gente del pueblo acompañando a sus abuelos, de regreso a donde siempre habían estado. Don Julián entró primero. Caminó despacio, con ese paso suyo de hombre que conoce cada palmo del terreno porque lo ha pisado miles de veces. Llegó hasta el centro de su parcela, se agachó con el esfuerzo de sus años y tomó un puño de tierra con la mano. La apretó, la miró, se la olió, como si quisiera confirmar que era la misma de siempre. Y sí era la misma tierra de siempre, la misma que olía a lluvia cuando llovía y a polvo cuando no, la misma que le había quemado las manos en verano y helado los pies en invierno, la misma que era suya, que siempre había sido suya, que nadie con papeles nuevos podía quitarle del alma aunque se lo quitaran de los documentos. Doña Tomasa entró detrás.
Fue directo a la cocina sin detenerse a mirar nada. Colgó la foto de su boda en el clavo donde siempre había estado, con ese gesto tranquilo de quien pone las cosas en su lugar. Luego puso el costal de semillas sobre la mesa. «Ya llegamos», le dijo a don Julián desde adentro. Él no contestó con palabras, solo se puso el sombrero de palma, acomodó el ala con los dedos como lo hacía siempre y caminó hacia el solar. Había trabajo que hacer. El pueblo del rancho del Mezquite no olvidó lo que pasó ese año, no porque alguien se los recordara, no porque hubiera una placa o un discurso, sino porque hay cosas que se quedan grabadas en la gente de una manera que ninguna placa puede lograr. Cosas que uno cuenta a sus hijos no como lección, sino como historia, como algo que pasó aquí, en esta tierra, con gente que conocíamos. No lo olvidó porque aprendió algo que ningún papel puede enseñar, que cuando la gente está dividida es más fácil quitarle lo que tiene, y que cuando se junta, en silencio o en voz alta, da igual, la injusticia encuentra más difícil quedarse. Nadie se puso de héroe, nadie reclamó el mérito de nada. Gabino decía que él solo fue a ver qué pasaba. La señora Remedios decía que ella solo fue porque vio a Gabino parado ahí, y los muchachos jóvenes decían lo mismo. Eso también era verdad. Así funciona a veces la dignidad. No llega con discurso ni con plan. No llega cuando alguien decide que hoy es el día y convoca a la gente y organiza todo. Llega sola, sin avisar, cuando alguien da el primer paso sin saber que lo está dando. Y los demás lo siguen porque en el fondo ya estaban listos. Solo necesitaban ver que alguien se movía primero. Ese alguien fue Gabino, que no fue héroe ni quiso serlo, que solo no pudo quedarse en su casa sabiendo lo que estaba pasando en la tierra de al lado. Don Julián sembró esa temporada igual que siempre, madrugó igual, agarró la azada igual, trabajó la tierra igual que los 40 años anteriores, con ese ritmo pausado y seguro que tienen los hombres que llevan toda la vida haciendo lo mismo y saben que no hay otro modo de hacerlo bien. Sin decir mucho, sin hacer grandes declaraciones, solo sembrando. Y doña Tomasa, cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba después de todo lo que habían vivido, qué sentía, si tenía miedo de que volviera a pasar, si guardaba rencor por lo que les habían hecho, siempre respondía lo mismo, sin dudar, sin adornarlo. Bien, estamos en nuestra tierra, nada más, sin explicación, sin historia larga. Y eso lo decía con una paz tan entera, tan sin necesidad de agregar nada más, que quien lo escuchaba entendía que hay cosas que no se firman, ni se negocian, ni se regularizan con documentos nuevos. Hay cosas que simplemente son, y nadie, con todo el poder del mundo, puede cambiar eso para siempre.